trabajar con qué cosa? Con la presión de la máquina. ¿Sí? Si se empieza a elevar, si se empieza a elevar, vamos a tener varios voluntarios de manera bastante rápida. ¿Sí? Si desea trabajar con la válvula cerrada, ¿cómo debería estar la fracción de gas fresco? Es el volumen o los mililitros de oxígeno que le vamos a proporcionar a nuestro paciente. Allí sí, de manera estricta, deberíamos de trabajar con el volumen tidal del paciente, no más. Porque si vamos a trabajar con la válvula cerrada por completo, no podemos manejar una fracción de gas fresco alta, ¿sí? Porque inmediatamente la presión del equipo se dispararía tal vez en 2 círculos respiratorios, ¿sí? Si desean, entonces allí nos vamos directamente al volumen tidal. Promedio, como les había dicho, 12 mililitros o 12 mililitros de oxígeno por minuto, o a su vez, o si ya tienen un poquito más de experiencia y demás, irían con los valores mínimos, que serían de al menos 8. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cómo se calcula eso? ¿No? Simplemente es el volumen tidal del paciente por el peso, nada más. Entonces pueden trabajar con la APL cerrada por completo, cerrada en un 75%, un 50%, un 25%, en lo que ustedes quieran. Si la van a cerrar, si yo que sé, al 50%, seguramente esa válvula se va a abrir de manera automática cuando alcance, qué sé yo, una presión intrapulmonar de unos 18 centímetros de agua. ¿Sí? Entonces es una buena manera de que si van a estar un poquito ocupados, yo qué sé, es un procedimiento en el cual tienen que estar haciendo de todo, circulando incluso, es una buena manera de asegurarse de que nuestro paciente esté bien y que esos pulmones no sufran daños innecesarios. La válvula puede cambiar mucho en dependencia del equipo que utilicen. Si es un equipo de Mindray, ¿sí? La válvula es completamente automática, ¿sí? Y no tiene botón de emergencia. Hay unas máquinas o unas válvulas que sobre esta parte suelen tener un botoncito negro, ¿sí? Ese botón negro es un botón de liberación de emergencia. Es decir, simplemente lo aplastan y la válvula se abrió. No tienen que estar girando la válvula hasta que ésta se abra, ¿sí? Mindray, al menos la nueva serie, no la tiene. Lo que es RWD sí la tiene. Entonces, lo que hablábamos, las funciones de la APL, ¿sí? Sobre todo, salida y evacuación del sistema de gases, ¿sí? Liberación de presión, evitando barro y volutrauma. Es decir, protegemos al paciente de presiones excesivas, controlamos la presión del circuito anestésico y se elimina el excedente de gases, ¿sí? Ese excedente de gases, en el mejor de los casos, debería ir a un sistema de depuración. ¿Sí? Es básicamente un filtro de carbón activo. ¿Sí? Y si no, ese sistema de depuración, ¿cuál sería? Una manguerita corrugada hacia el exterior del quirófano. Recuerden que si no tenemos un sistema de evacuación, todos los gases provenientes de la ventilación del paciente, con las obras de sevoflurano y demás, se van a quedar en el mismo quirófano, ¿sí? Y nos vamos a deprimir mucho y luego van a pensar en cosas raras, ¿sí? Literal, acuérdense que el sebo es depresivo. Ahora, no porque anestesiemos una vez a la semana ya no vamos a tener depresión, pero si están ahí todos los días, ¿sí? Al menos, qué sé yo, unas 4 o 5 horas, sí, ya les va a empezar a pesar, ¿no? A comenzar a, como les digo, a estar tristes de gana. El vacuomanómetro, ¿cuál era la función de este amiguito? Medir la presión. Sí, lo que pasa es que me dicen presión, pues presión arterial, por ejemplo, ¿sí? Vamos a medir la presión interna de la máquina. Este vacuomanómetro, como está diseñado para medir presión de aire, va a medir en centímetros de agua, ¿sí? Como les había dicho, idealmente en nuestros pacientes deberíamos tratar de mantener una presión de entre 10 a 20 centímetros de agua, ¿sí?
cuando ya nos comenzamos a pasar un poquito, ¿sí?, podemos tener diferentes grados de barotrauma. Ahora, no quiero decir que si, yo que sé, un ratito se descuidaron y llegaron a 25, ya se rifaron los pulmones del paciente. No, tampoco es así. Pero si podemos mantenerlos en un promedio entre 15 a 18, genial, ¿sí? Al menos desde los 12 centímetros de agua, ustedes ya se aseguran de que el porcentaje de atelectasia que presente ese paciente post cirugía sea mínimo, ¿sí? Cuando yo que sé, nos manejamos con un circuito completamente abierto, con un sistema de no reinhalación, ¿sí?, ese paciente tiene mayor posibilidad de hacer atelectasias. ¿Por qué? Porque ese pulmón al final de la expiración se está vaciando por completo, es decir, el volumen del expiratorio de aire dentro de ese pulmón se está quedando en el suelo, ¿sí? Entonces, siempre debemos de tratar mantener algo de presión intrapulmonar al final de la expiración, al menos 5 centímetros de agua, ¿sí? Para eso podemos hacer una adaptación con la válvula PIP, que es la válvula de presión positiva al final de la expiración. La podemos poner en la parte posterior de la máquina o ajustar al ventilador mecánico, ¿sí? Entonces, el vacuumanómetro me indica la presión. ¿Qué cosa? Presión del aire corriente sería en este caso, tanto dentro de la máquina e indirectamente la presión en la cual está la presión intrapulmonar del paciente. Bolsas de reserva, ¿sí? Generalmente vamos a manejarnos con 4 de 0.5 litros, o de lo que vendría a ser 500 mililitros, 1000 mililitros, 2000 mililitros y 3000 mililitros. Esto para pequeños. Para grandes, para lo que son bovinos, equinos y demás, sí existen bolsas de reserva. Pueden llegar, si es que no me equivoco, son hasta los 8000 mililitros. ¿Sí? Depende del tamaño del paciente. ¿Por qué es importante esto? Las bolsas de reserva o pueden sumar un montón o complicarlos un montón. ¿En qué sentido? Sería completamente ilógico que si tienen que anestesiar, qué sé yo, cualquier perrito ahí, digamos unos 40 kilos, intenten meter una bolsa de 1 litro, ¿sí? Y créanme que es bastante común que pase esto en la práctica diaria. ¿Cuáles creen que serían los primeros o los principales inconvenientes de esto? Porque hay algunos. O sea que no cumple su función principal, que es justamente servir de reserva, y capaz si es una bolsa muy grande que no te ayuda cuando si es una emergencia, si es por la capacidad pulmonar. Sí, como dijo Héctor, primero no va a funcionar como bolsa de reserva. Si es una bolsa de reserva muy pequeñita y el paciente es muy grande y necesitan hacer ventilación a presión positiva porque hubo apnea o algo por el estilo, esa bolsa no les va a servir, ¿sí? No tiene el volumen necesario. Segundo, ¿qué más? Allí va a ser imposible que trabajen con la válvula de liberación cerrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el volumen de reserva que puede mantener esa bolsa es mínimo, no es nada. Entonces, literalmente, ustedes ni siquiera van a terminar de cerrar la válvula de liberación y esa bolsita ya va a estar por reventar. Por el contrario, ¿qué creen que va a pasar si es un paciente excesivamente grande? No, perdón, pequeñito y la bolsa excesivamente grande. Imagínense ahí. Porque ustedes con el Diego ya han trabajado con la máquina, entonces se han de haber visto porque según va ventilando el paciente se va moviendo la bolsita de reserva. ¿Qué creen que pasaría si tenemos un paciente enano y una bolsa de reserva enorme? Sí, pero ¿sí? Podemos tener atelectasias. Esa bolsa, si es que no trabajan con una fracción de gas fresco alta y nos vamos directamente al volumen tidal, que sería lo ideal en donde cuando se tiene que mantener un paciente, va a pasar muchísimo tiempo. ¿Qué más?
van a perder muchísimo dinero, ¿sí? Sobre todo si hablamos de un circuito de la inhalación, porque para llenar esa bolsa van a tener que trabajar con una fracción de gas fresco mucho más alta y por ende una presión de vaporización o fracción de vaporización mucho más alta. ¿Qué más va a pasar ahí? Una bolsa muy grande va a colaborar a que su paciente se enfríe más rápido, ¿sí? Cuando ustedes respiran, el aire sale calientito, ¿verdad? ¿Sí? Una bolsa de reserva excesivamente grande está incrementando muchísimo el volumen total del equipo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa temperatura? El paciente, cuando exhala, elimina no solamente temperatura, sino también vapor, ¿sí? Entonces, nuestro paciente, yo sé que no va a ser un cambio abrupto o realmente grande, pero en cirugías muy prolongadas sí es algo bastante importante. Nuestro paciente se va a enfriar y se va a deshidratar mucho más pronto, ¿sí? Entonces, pilas, esto es muy importante. Esto es ya literal, ley universal, esto es una constante. Y como les había dicho, si quieren saber de dónde salen estos valores, estos números, hay una forma, ¿sí? Peso del paciente por el volumen corriente, ¿sí? Se lo toma casi siempre el volumen mayor, por 4 a 6, misma historia, nos vamos por el mayor. Esas son constantes. Y esa respuesta nos va a salir en mililitros. Entonces simplemente de ahí cogemos y vemos cuál sería nuestra mejor opción como bolsa de reserva. Existen bolsas de reserva de diferentes tipos, como les decía, esas son de látex quirúrgico. Existen bolsas de caucho médico, son las de color negrito. Tienen una vida útil también, obviamente. Generalmente se trabaja por horas, pero depende mucho del ambiente del quirófano, ¿sí? ¿En qué sentido? Si existe o no la presencia de luz ultravioleta, de con qué limpian las bolsas, ¿sí? Si existe un ozonificador dentro, esas bolsas les van a durar literalmente nada. Van a poner algún día y al otro día van a estar rotas. La de caucho quirúrgico, que es la más resistente, aguanta un mes y debería durar un año. Ojo, y un mes no trabajando, un mes puesta ahí o guardada en el quirófano. Flujímetro, está bien dicho, ¿sí? No hay problema, no se compliquen en ese tipo de cosas. Como les decía, porque esto ya lo vimos la semana pasada, nos sirve obviamente para, digamos, que setear o poder colocar el número de mililitros de oxígeno por minuto que va a necesitar mi paciente. Hacemos el cálculo del volumen tidal y decimos, perfecto, yo que sé, me salió 500 mililitros. Voy a girar la perillita. ¿Hasta dónde? Hasta el 0.5. Fíjense muy bien, o cuando trabajen ya con las máquinas, tienen que fijarse muy bien que la escala en la que vienen es en litros por minuto. Entonces, hasta acá vamos a tener 1, 2, hay máquinas que me llegan hasta los 3 litros por minuto, ¿sí? Pero generalmente llegan hasta los 2 litros por minuto. Entonces, acá está la escala. Si dice 0.5, ha de ser porque son 500 mililitros por minuto la capacidad de flujo que les da ese equipo. Una pregunta, y eso me olvidé. Porque de ley va a haber a los que salgan favorecidos con la parte de práctica de complexivo de anestesia, tienen que hacer todo desde cero. Entonces, o sea, literal, tienen que hacer hasta el checklist previo del equipo, ¿sí? Es lo que se va a calificar. Entonces, pilas, ya les voy diciendo ahí. La válvula tiene. El práctico lo va a hacer el Doc Diego de ley. ¿El Doc Diego tiene el tanque dentro del quirófano? Sí. Ya. Seguramente, a ver, ¿se han fijado? Porque tiene que estar así. Del tanque hay una válvula que tiene 2 relojes. ¿Se han dado cuenta? Ya, esa es una válvula reductora de presión. ¿Sí? ¿Para qué? Porque la presión que se encuentra dentro del tanque de oxígeno es muchísimo más alta de la presión de trabajo de la máquina. ¿Sí?
generalmente la presión de la válvula reductora hacia el equipo debería estar entre 40 a 80 PSI. Esa presión se mide en pascales. Entonces, pilas con ese dato también. Esa válvula es la única válvula que se abre en sentido horario. Es decir, se abre hacia la derecha y se va a cerrar hacia la izquierda en sentido antihorario. El resto de válvulas convencionales son al revés, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Porque pueden o abrir o cerrar mal la válvula, ¿sí? Y esa válvula, si la presión que se libera es demasiada, tiene un sistema de emergencia. Literalmente les va a explotar. No es que los va a matar, pero al menos un buen susto sí se van a dar, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Lo que ya habíamos dicho del canister y la calzodada, ¿sí? Entonces, a ver, necesito que se empiecen a imaginar, les voy a explicar, sé que no es lo ideal, pero les voy a explicar más o menos cómo sería el procedimiento para mantener a un paciente con una máquina de anestesia inhalatoria. Ahora no te diré yo. Vamos a imaginarnos en un rato. Entonces, perfecto. Tienen al paciente premedicado, obviamente, ¿sí? Vamos a inducirlo. Ya seleccionaron con lo que van a inducir. Obviamente, para la parte de la inducción, ustedes ya tienen visto todo: cargados los fármacos, los tubos endotraqueales. Tienen todo, incluso la gasita para jalarle la lengua, sacar secreciones en el caso de ser necesario, tienen todo, ¿sí? Intuban al paciente, inflan el sistema de neumotaponamiento hasta que logren un cierre hermético de la tráquea. Ojo, si es un tubo muy chiquito e insuflan de 20-30 centímetros de agua, pero si el tubo es pequeñito, va a quedar excesivamente flojo y no van a lograr un sistema de neumotaponamiento adecuado. Es decir, no está una vía aérea hermética, ¿sí? Tiene que ser sellada esa vía aérea. Entonces, pilas, ¿cómo van a seleccionar el tubo endotraqueal? La laringoscopía es la mejor opción, ¿sí? Aparte, palpando la tráquea pueden tener un estimado, pero un estimado nada más, ¿sí? Siempre acostúmbrense a trabajar mediante la laringoscopía. Listo, ya está hecho el neumotaponamiento. Aquí conectan el equipo, ¿sí? Antes de conectar el equipo, en el checklist, ¿qué es lo que ya ustedes debieron de hacer? Cuando hicieron el checklist de la máquina de anestesia, El oxígeno. checar que tengamos oxígeno, perfecto. ¿Qué más? En ocasiones cierran la bombona de oxígeno, ¿sí? Generalmente la válvula reductora de presión no se toca, ¿sí? Lo que se cierra y se abre es directamente la llavecita de la bombona de oxígeno, ¿sí? Entonces, si por obvias circunstancias ustedes no notan presión en la válvula reductora, van al tanque de oxígeno y se aseguran de que esté abierto, ¿sí? Perfecto, hay oxígeno, chévere, muy bien. ¿Qué más? Que haya el anestésico, ¿verdad? Si sea de ISO, sea de sebo, de lo que sea. Perfecto. ¿En qué más se tienen que fijar? En los tubos corrugados, perfecto. En los tubos corrugados no necesito que se hagan problema. Hay de varios tipos. Hay de reinhalación, de no reinhalación. Hay de Mapleson, Mapleson-Bain, Mapleson-Bain modificado, algo que se llama T de aire, y hay tubos de Jackson-Rees, ¿sí? O sistemas de Jackson-Rees. De hecho ahí salió un video. Eso lo van a consultar, ¿ya? ¿Cuáles son los sistemas, en este caso, los circuitos corrugados del equipo? Porque hay circuitos de reinhalación y no reinhalación, propiamente dichos, y dentro de esos tienen un montón de opciones, ¿sí? Esto les mando sobre todo para que lo puedan justificar, pero en general, en pacientes pequeños, de 5 kilos para abajo, se van a utilizar en circuitos pediátricos, utilizamos los mismos de 16 semanas, y en pacientes de 5 para arriba, sí, generalmente ya
utilizar en pacientes de 20 kilos para arriba, por la misma situación de tratar de eliminar el flujo de gas muerto que vamos a tener ahí, o el volumen muerto que vamos a tener en circuitos muy grandes. Entonces, perfecto, ya checaron qué circuito van a utilizar, tienen que checar la integridad del circuito, que esté bien, y las bolsas de reserva, no se olviden. ¿Sí? Pacientes de hasta, a ver, pacientes muy chiquititos, la de 500 mililitros. Hasta 10 kilos. ¿De qué capacidad vamos a utilizar? Hasta 15 kilos, ya digamos hasta 15. Hasta de 1, ¿sí? Hasta 25. Si es un paciente de 35, hasta 3, ¿sí? ¿A qué me voy con esto? En esas partes que son así simples no tienen que perder tiempo, porque les va a faltar tiempo. ¿Sí? Listo, entonces previamente eso ya lo debieron haber hecho. ¿Sí? Cuando entran con el paciente, asumo que quizá ya entran con el paciente al quirófano dormido, porque es como se debería ingresar. ¿Sí? Listo, entonces ya está el paciente dormido, es decir, ya está el paciente inducido, como ya hicieron el checklist previo, lo conectan a la máquina. ¿Sí? Ahora, esa máquina ya tiene que estar trabajando para eso. Es decir, aire ya tiene que haber estado circulando en ese equipo. ¿Sí? Ya tiene que haber estado vaporizando. Si aún no deciden con qué técnica van a iniciar a vaporizar, al menos ese equipo ya debe haber estado vaporizando al 1% de su capacidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si apenas ponen a vaporizar al equipo cuando el paciente está inducido, ¿sí? Van a tener un periodo en donde el paciente no va a recibir agente hipnótico y se va a superficializar y luego se vuelve a profundizar. Quizá no represente mucho impacto, pero es un cambio hemodinámico que van a tener. ¿Sí? Algo súper importante se les pasó por alto en el checklist de ese equipo. Muy bien, la válvula liberadora de presión tiene que estar abierta. Nunca se olviden de eso, ¿sí? Porque les puede hacer pasar un sustazo y espero que no, que se les complique muchísimo un paciente. Entonces, pilas, la válvula liberadora de presión, la pop-off o la APL, como quieran llamarla, tiene que estar abierta. Entonces, perfecto. Como seguramente, y tienen que ir con pacientes ASA 1, no van a ser locos para llevar a las ASA3 a la práctica. ¿Sí? ASA 1, pilas. ¿Qué tienen que hacer? Ya hicieron el checklist, incluyendo lo de la APL. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a seleccionar la manera en la que quieren impregnar a ese paciente. ¿Qué maneras de impregnar teníamos? Es decir, rápida es por sobrepresión y lenta es por ya directamente de niveles de mantenimiento. Lo recomendable es por sobrepresión, si es que es un paciente ASA 1 y está estable, obviamente. ¿Cómo iban a hacer ahí? Cuéntenme. Una fracción de gas fresco alta. Si es un paciente de 10 kilos, el volumen tidal de ese paciente, ¿cuánto sería? Trabajando con dosis, 120 mililitros minuto, ¿verdad? Por sobrepresión, ¿qué sería en ese paciente? Pueden trabajar con unos 300 y estaríamos dándole un volumen, un volumen de mililitros de aire mucho mayor al que necesita, ¿verdad? ¿Sí? Y una fracción de vaporización al menos del 5%. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? De 3 a 5 minutos. Ahora, cada paciente es un mundo diferente, entonces ¿en qué tendrían que fijarse? Respuesta a estímulos. ¿Sí? Van a picar el canto medial de los ojitos, ¿sí? No el ojo, no, el canto medial. Van a ver si ese paciente reacciona. ¿Sí? A ver, no reacciona de que se va a despertar, sino de que hay la respuesta palpebral, ¿sí? La respuesta sensorial al estímulo palpebral. Van a ver si tienen fasciculaciones en los labios y en la naricita. Si el paciente mueve los cartílagos alares de la nariz, es porque nos falta todavía un poquito, o quizá porque ya se está despertando. Entonces, pilas con eso. ¿Qué más? Posición del globo ocular. Cuando el paciente está inducido y se está impregnando, la posición de los globos oculares, ¿cómo va a ser?
va a tener un, ¿qué cosa? Un estrabismo convergente, ¿verdad? Es decir, va a estar como un virolito. Es decir, globos oculares con posición ventro-medial, ¿verdad? Como que estuviéramos mirando hacia abajo. Empiezan a regresar esos ojitos a su posición neutra. Listo, estamos en plano, ¿sí? Si la pupila deja de responder al estímulo fotolumínico, bájenle, si es que tienen opioides, bájenle un poquito esa tasa de infusión, o le van a bajar un poquito, qué sé yo, de entre 5 al 10% la fracción de vaporización que están utilizando, para que no se les profundice demasiado. Pasan esos 3 a 5 minutos, ya tienen ese paciente en ese plano. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hasta allí sigue abierta la válvula liberadora de presión y todo eso, ¿no? Hasta allí no la han tocado. Pasan de 3 a 5 minutos, consideran que ya está impregnado el paciente y ¿qué van a hacer? Ahí está impregnado. Nos pasamos a la siguiente fase, que es mantenimiento. Perfecto. ¿Qué tienen que hacer acá? El porcentaje. Está bien, estoy molestando. Bajamos el porcentaje de vaporización, ¿sí? ¿A qué porcentaje? Al K. Muy bien, ¿sí? Luego les empieza a complicar un poquito todo. Nos bajamos a lo que debería representar el K, ¿verdad? Que es la concentración alveolar deseada. Esa vendría a ser nuestra fracción vaporizada de trabajo. ¿Qué más? Fracción de gas fresco. Acuérdense que estamos con una fracción de gas fresco alta. Nos bajamos al volumen tidal del paciente. Es decir, si era uno de 10 kilos, trabajamos con 12 si queremos, entonces nos vamos a 120 mililitros minuto. Es decir, acá nos iríamos a esta altura. ¿Se dan cuenta? Es casi nada lo que va a recibir. Normalmente aquí estamos acostumbrados a ver. Vemos el equipo, es un paciente, qué sé yo, un poodle no más de unos 6 kilos y sabe estar por acá la fracción abierta. ¿Sí? Están perdiendo un montón de dinero por una parte, que es lo que menos nos importa. Están generando hiperoxia. ¿Sí? Allí tienen que escoger ustedes si van a trabajar, porque el equipo del NOG es una RWD, entonces tiene tiene la opción que les brinda la posibilidad de trabajar con circuitos de reinhalación y de no reinhalación, ¿sí? Depende de ustedes. El de no reinhalación, a ver, si trabajan bien con el circuito de no reinhalación en ese equipo, ¿sí? La válvula liberadora de presión no importa, esa deja de trabajar, ¿sí? Porque estamos únicamente en este caso seleccionamos no reinhalación. Si queremos reinhalación, allí sí va a trabajar la válvula liberadora de presión, ¿sí? ¿Cómo se selecciona ese modo? Al lado izquierdo del equipo va a haber una especie de switch en donde dice reinhalación y no reinhalación. Hacia donde vaya pulsado ese switch, que es como una patita nada más, perfecto, van a seleccionar reinhalación o no reinhalación. Eso a ustedes, con el que quieran trabajar. Si van con el de reinhalación, allí sí deben seleccionar qué tanto van a cerrar la válvula APR. La pueden cerrar al 100% y está perfecto, pero tienen que tener siempre en cuenta el vacuumanómetro para que no se les pase. ¿Sí? Si es que la van a abrir a un 75 o 50%, igual está bien, no hay problema, siempre y cuando se mantengan dentro de las presiones, ¿sí? Porque el paciente tiene que mantener algo de presión intrapulmonar siempre, si no van a tener atelectasis, sobre todo cuando son cirugías largas y de cúbito lateral derecho o izquierdo, ¿sí? Si es de cúbito dorsal o ventral, como que, a ver, tolera un poquito más. Pero si vamos con decúbito lateral derecho e izquierdo, vamos a tener el peso del resto de órganos sobre un lado en específico. Entonces menos capacidad de expansión van a tener esos pulmones.
Entonces, pilas con esa parte. Y cuando ya simplemente haya pasado todo, allí es cuando ustedes tienen que aprender a trabajar de manera conjunta con el cirujano. Hay cirujanos que son muy rápidos, ¿sí? Y hay cirujanos que no mismo la cirugía, se demoran mucho, ¿sí? O cuando estamos aprendiendo, ¿sí? Nos dicen cierre el plano y es como que ¿por qué se suele hacer esto? ¿Sí? No es por mala onda. ¿Qué pasa? Cuando el cirujano normalmente empieza a cerrar el plano muscular, independencia de la extensión de la herida, ustedes van a conocer, las personas con las que trabajan, conocen a sus cirujanos y saben, qué sé yo, o estiman tiempos. Estiman que cerrar una apertura o una incisión para un OVH, un cirujano experimentado se demorará, ¿qué? Todo el plano. ¿Cuánto se demorará? ¿Unos 2 minutos? Siendo exagerados. ¿Sí? Esos 3 minutos, o desde que empieza a cerrar el plano muscular, ustedes deberían empezar a reducir muchísimo la fracción de vaporización. ¿Para qué? Para que el paciente se despierte bien, se despierte pronto. Porque es verdad que la anestesia inhalatoria nos permite despertar muy rápido a un paciente. Pero nosotros no queremos ni despertarlo tan rápido, pero tampoco tardarnos 40 minutos solamente en despertar a nuestro paciente. Entonces deberían de bajar esa fracción de vaporización. ¿Cuánto? Depende de ustedes. Generalmente se la baja hasta el 0.5%. ¿Sí? Pero igual, depende de ustedes. Y depende de la concentración alveolar deseada en la cual hayan estado trabajando en el inicio. Eso. Si no lo hacen, simplemente no es que pase nada, simplemente se va a demorar un poquito más en despertarse. Segundo, cuando cerramos el dial del vaporizador, quiere decir que el paciente dejó de recibir sevoflurano y isoflurano. No. Si están trabajando con un circuito de reinhalación, van a tener todavía todo este equipo. Puede ser grande o todo este equipo que puede ser más pequeñito, aún cargado de sevoflurano. Recuerden que en el canister, ¿sí?, va a quedarse atrapado únicamente el CO2 y el vapor de agua, pero el sevoflurano o el isoflurano regresa. Entonces, los circuitos del sistema corrugado, la válvula de reserva, la bolsita de reserva o de reservorio y la propia cañería de la máquina siguen cargados con sevoflurano. Entonces, por más que ustedes cierren rápido el dial del vaporizador, eso aún está cargado con sevoflurano. Entonces, eso al menos les da de 3 a 5 minutos más de anestesia, de plano todavía. ¿Sí? Si es que ustedes, por obvias circunstancias, quieren despertar lo más pronto posible a ese paciente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Purgar el circuito. Y allí entra algo que me parece que no les he explicado. Ni modo, no se hace grande. Vamos a ir a la sesión. ¿Se ubican aquí? ¿Que sea O2 más? ¿O dos más? Esta también la tiene acá, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Esa válvula también se la conoce como flush. ¿Sí? Ese botón que nos permite, ¿sí?, enviar hacia el paciente una fracción de gas muy alta, pero esa fracción de gas es oxígeno puro, no es oxígeno mezclado con agentes halogenados. No, esa carga de oxígeno viene directo del tanque de oxígeno. Ahora, en teoría esa carga de oxígeno que viene es oxígeno puro, pero el circuito sigue cargado ¿con qué cosa? Con sevoflurano. No solamente todo el equipo, sino ya específicamente hablando del circuito corrugado y el volumen de aire muerto que tiene. Entonces, cuando accionamos la válvula, presionamos el botón flush, ¿sí?, y no está purgado el equipo, primero le damos una sobrecarga de sevoflurano y luego recién viene el aire puro. ¿Sí? Entonces, si quieren liberar primero todo ese componente de agente halogenado, o incluso lo recomendable es que cuando terminen de utilizar el equipo, purguen su equipo para que le den una vida útil,
¿Qué tienen que hacer? Desconectan al paciente, ¿sí? Vacían la bolsa de reserva y hacen un flush de al menos unos 5 segundos para que todo ese aire limpio, ¿no, Cristian? ¿No? ¿Eso no es flush? Para que todo ese volumen de aire que tenemos dentro del equipo, ¿sí? Que está cargado todavía con sevoflurano, se elimine, ¿sí? Misma historia, cuando dejan de utilizar al equipo, nuevamente, si estaba cerrada la APL, la abren, ¿sí? Y de preferencia, cierran primero la bombona de oxígeno, dejan que todo el circuito, que la presión de todo el circuito caiga a cero, y allí van a cerrar el flujómetro de la máquina, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué suele pasar también? Hay mucha gente, y es mala costumbre, que trabajan o dejan siempre abierto el flujómetro del equipo. Eso no debe de pasar. Igual cuando trabajan con presiones muy excesivas, pero que no disparan el sistema de emergencia de la válvula reductora de presión, van a reducir la vida útil de su equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son empaques que están diseñados para trabajar, sí, quizás hasta unos 150 PSI, pero puede recibir 2000 PSI de golpe. Entonces, ¿qué va a pasar con esos empaques? Van a volar, van a explotar, ¿sí? Y créanme que no es nada barato un servicio técnico de un equipo, ¿sí? Sobre todo de los más modernitos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente, ya está su paciente dormido, he hecho el neumotaponamiento, válvula APL abierta, lo conectan. La impregnación que ustedes quieran hacer, sea impregnación por sobrepresión o no, pero no se olviden que si ya nos pasamos de sobrepresión a mantenimiento, tienen que modificar la fracción de gas fresco, sí o sí tienen que modificar la fracción de vaporización y tienen que modificar, ¿qué otra cosa? APL, exactamente. Idealmente, si les da miedito, pueden trabajar con la APL abierta al 50%, ¿sí? Con eso garantizan que no van a tener ni varo ni voluntad, ¿sí? Entonces, a ver, explicado así como que nos podemos confundir, pero ya en la parte práctica no es gran cosa. Es mucho más, no, a ver, un poquito tedioso sí, pero más demorado, asertiva que esto, ¿sí? Esto es mucho más rápido, un mismo equipo, cerramos par cosas, abrimos par cosas y listo, el paciente está en plano y se mantiene en plano. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Una vez más, la premedicación. ¿Por qué la premedicación es súper importante? Porque va a haber pacientes en donde le den desmedetomidina en dosis altas, los van a dormir casi que con nada de propofol, y fíjense muchísimo en la frecuencia respiratoria de ese paciente. Si ese paciente no respira o su frecuencia respiratoria cayó un montón, no importa qué tanto lo quieran impregnar. Si no ventila, simplemente no está ingresando sevoflurano. Y el sevoflurano, para que funcione, tiene que ingresar a los pulmones. Y por ahí después pasar la barrera alveolo-capilar y demás, ¿sí? Misma historia, cuando tienen apnea de inducción, menos va a pasar sevoflurano, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que los fármacos cuya capacidad sedante es muy potente, como la dexmedetomidina, pueden reducir hasta en un 85% el requerimiento de los agentes halogenados. Entonces, si a un paciente le dan dexmedetomidina y aparte está con opioides, y estamos en un plano de sedación súper chévere, alcanzar un plano 4 de 4, ese paciente no va a necesitar una fracción de gas fresco, una fracción de vaporización muy alta, ¿sí? Porque se les puede pasar la mano, ¿sí? Muy bien. Y ahí hay que igual imaginarnos al paciente, si es un paciente complicado o no complicado, ¿sí? Pero si es un paciente que
ingresa con apnea de inducción y es medio complicado, se pasan a volumen de mantenimiento. ¿Sí? Y obviamente ustedes van a tener que ventilar por ese paciente. Para poder ventilar por ese paciente van a tener que sí o sí cerrar la válvula APL, ¿sí? Y utilizar la bolsa de reserva como balón de resucitación. Se van a fijar en el vacuomanómetro y van a alcanzar presiones, como decíamos, ¿sí? Hasta los 20 centímetros de agua. Y tienen que simular una ventilación espontánea del paciente, ¿sí? Es decir, van a tratar de que llegue, en dependencia del tamaño del paciente, de entre los 8 a 12 ventilaciones por minuto. La inspiración y expiración es una relación de 1-2, y ustedes no es que respiran, no, inhalan, se hace una pausa y exhalan, ¿verdad? Entonces la inhalación, si hablamos de tiempos de 1, inspiración 1, expiración 2, la inspiración 1, la meseta de inspiración y expiración 1, y la expiración 2. Es decir, si hablamos en segundos, inspiro durante 1 segundo, mantengo ese aire 1 segundo, y la expiración 2 segundos. ¿Sí? Lo pongo en segundos para que hagan relación, porque no es que la inspiración dure 1 segundo, ¿sí? Pero es para que lo mantengan en relación. ¿Sí? Si el paciente experimentó una apnea de inducción muy prolongada, ¿sí? Y los hizo asustar y se puso hipóxico y ya empezaron a rezar, suele pasar. Allí lo que tienen que hacer es algo que se conoce como ventilación a presión positiva intermitente. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Sí? A ver, es un poquito más complejo, pero tienen que tratar de simular un suspiro. ¿Sí? Ya, fijan un suspiro. O sea, ¿cómo es un suspiro? Ya, un bostezo, entonces fijan, ¿ya? Bostecen. Hacia de poder bostezar. ¿Cómo? Exacto, muy bien. Excelente. ¿Cómo es un bostezo en comparación a una ventilación normal? La inspiración es mucho más larga, la meseta es mucho más larga y la expiración por ende es mucho más larga. ¿Sí? Pero, ¿qué deben considerar? Que la capacidad pulmonar en ese momento creció. ¿Por qué? Cuando ustedes ventilan normalmente la caja torácica se expande, sí, pero digamos que de manera racional. Cuando ustedes bostezan, activan ya el resto de músculos ventilatorios. Se activan los dorsales, se activan los pectorales, se van a activar obviamente los intercostales y el diafragma, que son los principales, pero se van a activar incluso los oblicuos y transversos abdominales. ¿Sí? Entonces la capacidad volumétrica de ese pulmón se incrementó un montón. ¿Sí? Entonces, si un paciente estuvo medio malito, van a tener que hacer al menos 3 ciclos de eso. Sería como que lanzarse 3 bostezos seguidos. Con eso garantizamos de que eliminamos espacios muertos, es decir, atelectasias, ¿sí? Y que el paciente de manera virtual, por así decirlo, entre comillas, se cargue de oxígeno. ¿Sí? Si es un paciente que estuvo perfecto y de repente hizo apnea o algo, no hay problema, ventilamos por el paciente. Y quizá no le damos un 5% de fracción de vaporización, pero le podemos dar un 3%. ¿Sí? Si es un paciente inestable que hizo apnea, quizá un 1%. ¿Sí? Si es un paciente perfecto, va a ser 5% de fracción de vaporización. Pero vuelvo y repito, si es un paciente que alcanzó un plano de sedación muy eficiente, está con agonistas alfa 2 y también está con opioides, ya su impregnación rápida no puede ser con una fracción de vaporización muy alta, porque lo van a hipnotizar demasiado, muy rápido, no se van a dar cuenta y se les puede profundizar mucho. ¿Sí? Y recuerden que básicamente dar una sobredosis de hipnóticos es vasodilatarlo y que se impotencia. ¿Sí? Y se pueden asustar un montón. Y si les pasa hacer una prueba, se van a asustar más todavía. ¿Sí? Y si tienen que utilizar fármacos de emergencia, seguramente se van a cortar abriendo las ampollas, se ponen más nerviosos, porque hablan sangre. ¿Sí?
no van a poder cargar los fármacos de emergencia muy rápido y sobre todo no van a poder calcular muy rápido. Entonces, todo paciente o cada que vayan a anestesiar algo, ustedes tienen que ir con las dosis de los fármacos de emergencias precalculadas, ¿sí? Incluso si es un ASA 1. Créanme que en muchas ocasiones los primeros accidentes anestésicos que van a tener van a ser con un ASA 1. ¿Sí? Cuando sean pacientes emergentes, a ver, ASA 4, ¿sí? O hasta que sean cancheros, ASA 3 para arriba, deberían entrar con los fármacos de emergencia precargados, o sea, ya listos en jeringuillas, y buretas listas, o sea, ya con, qué sé yo, 30, 50, 60 mililitros de lo que sea, de, yo qué sé, Hartmann, Ringier, lactato o cloruro de sodio, o sea, todo listo. ¿Para qué? Para que ustedes simplemente cojan la jeringa, diluyan, mezclen, purguen y empiecen a pasar el fármaco de emergencia. ¿Sí? Si ese rato se pueden calcular todo, hasta que vayan, porque de ley se olvidaron la bureta, salgan corriendo a buscar la bureta, se paniquen y no puedan calcular, se van a demorar unos 5 minutos como rápido. Y quizás sean 5 minutos que ese paciente no tiene. Entonces, siempre acostúmbrense a hacer los cálculos previos. ¿Sí? Calculen todo, desde el volumen TIDAL del paciente. ¿Sí? Calculen, entren con la hoja de cálculos, de hecho, del volumen de reposición, mantenimiento, los incluidos. ¿Sí? Drogas de emergencia, las principales, o al menos las que tienen a la mano. ¿Sí? Y si es un paciente complejo, ya precargadas. Obviamente tienen que rotular esas jeringas, ¿sí?